Buenas tardes a todos, señoras y señores. Buenas tardes a todos, repito, señoras y señores, ahora que el micrófono está abierto. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. También los que nos siguen digitalmente. Ahora estas tecnologías son imprescindibles y nos acompañan en todo momento y además nos sacan de no pocos apuros. Bienvenidos, digo, a esta casa, que es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Un acto que es al mismo tiempo entrañable y solemne, de entrega de la Manzana de Oro, nuestro máximo galardón, al excelentísimo señor don Javier Fernández Fernández, expresidente del Gobierno del Principado de Asturias. Distinguidos directivos, socios, amigos todos, como presidente es un honor dirigirles estas palabras y recibirles en este acto de entrega de la Manzana de Oro. Para todos nosotros es verdaderamente una ocasión fraterna, dichosa, en esta casa regional, decana de cuantas hay repartidas por el mundo, que acaba de cumplir 140 años, concretamente el 2 de octubre. Una emblemática y vetusta institución sociocultural donde, como digo, tienen todos ustedes su casa. La satisfacción se acrecienta tras el largo parón de la pandemia, en la que todavía nos hallamos. De hecho, esta Manzana de Oro estaba prevista que se entregase en 2020. Singularmente y con arreglo a nuestra costumbre, saludo a destacados invitados del mundo académico, empresarial, político, social, artístico y a otros manzanas de oro que se citan indiferenciadamente con el ruego de que se me excuse por las involuntarias omisiones y por los errores que pueda haber. Como luego sacaremos una reseñina, pues si alguien quiere dar bien el dato, nos lo puede aportar también digitalmente o a través de una llamada de teléfono y lo corregimos inmediatamente. Incluso nos gustaría sacar una separata, también es costumbre en la casa, un documento electrónico que llega a muchísimas personas de todo el mundo, ¿no? Y además es memoria emocional, memoria viva de la casa. El Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, muchas gracias, Padre Ángel. Está también don Manuel Villa Cellino, presidente del patronato de la Fundación Antonio de Nebrija y presidente del Consejo Rector de la Universidad Antonio de Nebrija, la Universidad de los Asturianos, una universidad con la que tanto colaboramos y que tanto nos apoya, una universidad amiga, y su esposa, doña Felisa Ardiente. Muchas gracias. Don Gustavo Suárez Tertierra, que es vicepresidente primero de nuestro Consejo Superior, catedrático de Derecho Canónico, es ministro de Educación y es ministro también de Defensa, ahora pues presidente de UNICEF España. Y nuestro pregonero, el pasado septiembre, en el Día de Asturias, en un pregón extraordinario que les hemos enviado a todos, y si alguien no lo tiene, lo puede solicitar también, porque se le envía con mucho gusto, donde se recogen esas palabras tan motivadoras, tan estimulantes en estos tiempos complicados. Doña Pilar Goya, viuda de don Alfredo Pérez Rubalcaba. Hace unos años nos sentábamos también en esta tribuna con don Alfredo para entregar la Manzana de Oro al señor Trevín. Muchas gracias, Pilar, que además es profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y presidenta de la Sociedad Química Europea, unas conferencias extraordinarias que ha dado igualmente aquí en esta tribuna que tanto recordamos. Don Jaime Isabescu, gracias, el secretario de Estado para el Deporte y muchas más cuestiones, cargos, méritos. Gracias por acompañarnos, como en otros muchos actos del pasado, ¿no?, que esperamos recuperar todavía con más fuerza en este tiempo de pospandemia que deseamos lleve por ello. Está igualmente don Eduardo Paneque, redactor del Comercio, la prensa que últimamente nos tiene un poco olvidados, así que agradecemos mucho su presencia. Don Andrés Menéndez, presidente adjunto del Centro Asturiano de Madrid, las senadoras por Asturias, doña Mercedes Fernández, del Partido Popular, doña María Jesús Álvarez González, del Partido Socialista Obrero Español, don Ovidio Sánchez, don Adolfo Menéndez, doña Paz Fernández Ferveroso, expresidenta del Consejo de Comunidades Asturianas y es alcaldesa de Gijón. Muchas gracias, Paz.
y contigo a todos los que venís desde Asturias para acompañarnos, ¿no?, en un acto de tanta relevancia. Doña Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, muchas gracias. Todos seguíamos ahora en fechas recientes esos premios internacionales tan destacados que nos han puesto ya desde hace muchos años en el mapa internacional. Muchas gracias. Está también su marido, don Pablo Silván. Don Isidoro Nicieza González, director general de Prensa Ibérica, gracias también, en representación de la Nueva España. Doña María Mercedes Otero García y doña María Fernández Álvarez, ambas del Grupo Parlamentario Socialista. Don Félix González Argüelles, de Relaciones Institucionales de la Fundación del Real Madrid, que están de enhorabuena. Y además tenemos que felicitarles doblemente porque tenemos un convenio con ellos que es un verdadero orgullo legítimo, con la Fundación del Real Madrid concretamente y las escuelas sociodeportivas en nuestra quinta Asturias. Don Rubén Eladio López Martínez, director de la Unidad de Emergencia, Seguridad y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes. También están don Daniel Rodríguez Olay, que es Manzana de Oro, muchas gracias. Don Alfonso de Macua, miembro del Consejo Superior, y un largo etcétera. De nuevo, si alguien, Cándido Méndez, efectivamente, secretario general que fue de la Unión General de Trabajadores, muchas gracias. Me acompañan igualmente en la tribuna don Javier Fernández, expresidente del Gobierno del Principado de Asturias, don Antonio Trevín Lombán, Manzana de Oro, también expresidente del Principado de Asturias, doña María Antonia Fernández Felgueroso, a su izquierda, en representación del Gobierno del Principado y presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas. Muchas gracias, María Antonia, y desde ti pues, a todo el Gobierno por el apoyo que nos dais. Igualmente durante el tiempo de pandemia, que fue un tiempo muy difícil, donde esta casa hizo verdaderos esfuerzos por mantenerse y no solo hemos resistido bien, sino que incluso nos encontramos con fuerzas suficientes, como lo prueba toda la programación que estamos realizando, de manera que muchas gracias. Don Francisco Rodríguez García, Manzana de Oro, presidente de nuestro Consejo Superior, presidente de honor y presidente de Industrias Lácteas Asturianas Renipicot, un gran patrocinador. Esta es una marca de excelencia, como es bien sabido por todos, un intelectual, un humanista, una persona siempre presta a ayudar en todo lo que es menester. Nuestra siana, joven siana, Paula Gallego, muchas gracias, y también doña Pilar Riesco, secretaria general del Centro Asturiano de Madrid. Formal y cordialmente, sencilla y jubilosamente celebramos este acto en el que, repito, entregamos la Manzana de Oro propuesta por la Comisión de Galardones y aprobada por unanimidad por la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid. Una manzana que es expresión de reconocimiento, de elogio y de gratitud. A don Javier Fernández se le reconoce y se le estima por sus muchos méritos. La Manzana de Oro se concede hoy a una persona dedicada durante mucho tiempo a la actividad política. En los últimos años recordamos su papel como presidente de la Comisión Gestora del PSOE desde el 1 de octubre de 2016. Tras las primarias del PSOE de finales de mayo de 2017, Pedro Sánchez fue elegido de nuevo como secretario general, con lo que Javier Fernández dejó su cargo como presidente de la Comisión Gestora del partido. Sin duda, un tiempo muy complejo, tiempo de costura del partido, que en cierto modo continúa. Pese a la victoria de Sánchez y a la consolidación del sanchismo, Javier Fernández es considerado un referente moral y político en el PSOE, en gran medida por su rechazo frontal a pactar el gobierno con quienes quieren fragmentar España, así como por su inequívoca defensa de nuestra Constitución como marco de convivencia. Siempre ha expresado el orgullo de pertenecer a una comunidad autónoma que no está ensimismada, orgulloso de la vocación europeísta de Asturias, una Asturias abierta y vanguardista, cimentada en la democracia y la justicia social. Queremos agradecer especialmente a Javier Fernández su compromiso con las Asturias en el exterior, con la inmigración, con nuestros centros asturianos repartidos por el mundo, por reconocer el decisivo papel de nuestras instituciones, algunas centenarias como esta casa, en la conservación de la identidad de Asturias y en el fomento de la integración social de las personas emigrantes, allá donde estén estos centros.
La manzana se vincula a Asturias, al igual que la manzana de oro, al Centro Asturiano de Madrid, su más preciado galardón, con el que reconoce la virtud, el mérito. Pero ahora, antes de entregar la manzana de oro a Javier Fernández, permítanme que, con arreglo a nuestra costumbre, presente, aunque es bien conocido de todos, al excelentísimo señor don Antonio Trevín Lombán, quien a su vez presentará a don Javier Fernández. Antonio Trevín Lombán, avilesino, político socialista español, fue presidente del Principado de Asturias entre 1993 y 1995 y por lo mismo actualmente miembro del Consejo de Comunidades Asturianas. Maestro, profesión que ejerció por primera vez en las escuelas de Ontoria y Purón, en Llanes. En 1982 se afilió al PSOE y formó parte de su candidatura al Ayuntamiento de Llanes en las elecciones municipales de 1983. Fue elegido concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista. Entre 1985 y 1987 fue director provincial de Educación. En las elecciones municipales de mayo del 87 encabezó la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Llanes y resultó elegido alcalde con mayoría absoluta. En 1991 repitió candidatura y triunfo, compaginando el cargo de alcalde con el de diputado en la Junta General del Principado. Con la asunción de la presidencia del Principado de Asturias, en el 93, dejó la alcaldía de Llanes. En 1999 encabezó de nuevo la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Llanes y fue nuevamente elegido alcalde, cargo que ocupó hasta 2004. En mayo de ese año, tras la victoria del PSOE en las elecciones generales, fue nombrado delegado del Gobierno de España en Asturias, cargo que desempeñó hasta 2011, cuando dimitió para ser cabeza de lista por Asturias en las generales, en las que obtuvo escaño. Dentro de los órganos internos del PSOE, desde el 94, es miembro del Comité Federal y formó parte de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado. Asimismo, coordinó la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Algunos de los cargos desempeñados por Antonio Trevín, que luego me excusen también, principalmente tú, Antonio, por la omisión de algunos o errores: concejal en el Ayuntamiento de Llanes y alcalde de Llanes en diversos periodos, director provincial de Educación en Asturias, diputado en la Junta General del Principado de Asturias, presidente del Principado de Asturias, presidente del Grupo Socialista en la Junta General del Principado de Asturias, delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, diputado por Asturias en el Congreso de los Diputados, de manera que es un honor, como siempre, tenerte con nosotros, Antonio, y que asumas la presentación de don Javier en este acto. Enhorabuena, Antonio, maestro Trevín, muchas gracias a todos y tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Valentín, presidente de este Centro Asturiano de Madrid. No tengo que construirte nada, no te he dejado nada en el tiempo, con lo cual, enhorabuena. Querido Paco, presidente del Consejo Superior de este centro, querida Pilar, secretaria general, Xiana, María Antonia, presidenta del Consejo de Comunidades y compañera en tiempos duros en el gobierno asturiano, amigos y amigas, señoras y señores. Tengo que presentar a Javier Fernández y quiero hacerlo con el título de El orgullo responsable. No hay español más orgulloso de su patria que un asturiano, según Ortega, Salvador de Madariaga o Valentín Andrés. El sentimiento persiste y yo me identifico con él, confesó Javier Fernández en su toma de posesión como presidente del Principado de Asturias. Una declaración de principios y raíces que ha exhibido siempre con el pudor de los tímidos y la gallardía de los convencidos. Nació en el barrio mierense de Requejo, hijo de Javier y de Lucita, quien a partir de hoy formará parte de la más valiosa pomarada de Madrid. El escritor José Luis Argüelles, también de Mieres, nos reveló que la familia del hoy homenajeado estuvo fuertemente marcada por la derrota republicana en la Guerra Civil y las represalias posteriores. Al abuelo materno le mataron en uno de aquellos paseos que siguieron a la contienda, y poco antes del nacimiento del hoy galardonado, dos de sus tíos, Arístides Llaneza, su padrino, e hijo a su vez de Manuel Llaneza, fundador del SOMA y alcalde de Mieres, y Ursino Argüelles,
aún entonces formaban parte de las partidas de guerrilleros que se enfrentaban a la dictadura. Su padre conoció también la dureza represiva en el campo de trabajo de Castropol. Su familia pagó un alto precio por sus ideales. La muerte, el dolor, el exilio y el silencio marcaron su historia. Nunca presumió de ella ni exhibió este currículum familiar antifranquista, ni siquiera cuando en algún capítulo de las cainitas luchas políticas alguna voz mezquina y ruin puso en duda su lealtad a la misma. Si algo le marcó no fue el odio ni la venganza, sino el afán de superar el enfrentamiento guerrocivilista que entiende como un gran fracaso colectivo. Siempre apostó por la reconciliación entre españoles. El socialismo histórico español lo hizo desde 1948 en las conversaciones entre Prieto y Gil Robles, y el Partido Comunista de Carrillo empezó a defenderlo en 1956 con su política de reconciliación nacional y la defensa de una amnistía general extensiva a todas las responsabilidades derivadas de la guerra civil. Todo ello con el objetivo de conseguir una paz civil que posibilitara la convivencia entre españoles y el respeto democrático a su voluntad. Por principios y convencimiento, es un político de la generación que edificó la mejor obra política española del siglo XX, la transición política y la Constitución de 1978. El diálogo, el consenso y el pacto fueron las herramientas para conseguirlo. Él las aplicó siempre en su vida política. Buena prueba de ello son sus resultados en los congresos en los que fue elegido secretario general de los socialistas asturianos. Si en el 2000, en medio de una grave ruptura institucional y partidaria, lo fue por la mínima, en las siguientes fue ratificado por mayorías cercanas a la unanimidad. En sus lejanos encuentros veraniegos con la familia exiliada en Francia, aprendió que Asturias no está en ningún lugar, sino en cada asturiano, y en cualquier rincón donde hay uno de ellos. Así lo confesó este verano en Gijón al recibir la carabela que le concedió la FICA, Federación Internacional de Centros Asturianos, fundada en este mismo centro, por sus políticas para nuestra emigración. Ejerció de presidente sin olvidar esa otra Asturias, la Trasterrada, que visitó siempre que fue necesario y pudo. En Buenos Aires estuvo en 2011. En la capital de Argentina, lo español y asturiano están muy presentes. Su Avenida de Mayo es conocida como la de los españoles y cuenta con un hotel, el Castelar, propiedad de Manolo Rodríguez, que fue presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires. En él acabamos hospedados buen número de los asturianos que visitamos aquellos pueblos. Muchos pasan también por la sede de la Tinetense, centro asturiano reconvertido en moderna residencia de ancianos, y por el centro que los naturales de Cangas de Narcea tienen allí para degustar un contundente pote. Mientras volamos desde España, soñamos con descubrir los secretos de los diferentes cortes que para la carne tienen los argentinos. A la hora de la verdad, preferimos empezar con una convincente morcilla, un rotundo chorizo o un apetitoso lacón, acompañado de abundantes berzas. El bife puede esperar. Javier Fernández tuvo más suerte. Acompañado de dos referentes de los emigrantes austroargentinos, Faustino Rodríguez, de Quirós, y Pep Cobian, de Cabranes, empezó la visita por el barrio bonaerense con mejor cocina porteña, Puerto Madero, y la continuó por La Boca, el de más color asturiano. En el paseo por Caminito, comprobó que en las fachadas de muchas de las casas, sobre todo las de los emigrantes italianos, son predominantes el azul y el amarillo, los colores de nuestra bandera. También el Boca Juniors, equipo mítico del barrio, los luce en su vestimenta. No es el Real Madrid de sus pasiones, pero fue el equipo con el que Maradona logró su único trofeo en Argentina. Y todavía hoy, cada 15 días, sus jugadores saltan a la Bombonera ataviados con un uniforme muy asturiano por colorido. Lo dicho, la emigración es una constante en su vida, en vivencias y en reconocimientos. No puedo por menos que recordar la medalla del Principado que concedió a los centros asturianos centenarios y cómo se refirió a ellos en su discurso. Por la labor desarrollada por los centros asturianos, esos lugares de acogida que han sido y continúan siendo puntos de encuentro, foros de discusión cultural y embajadas del Principado. El agradecimiento es obligado. Cuando tanto se trae y se lleva la expresión deuda histórica, para envolver con rimbombancia lo que no pasa de ser simple exigencia de dinero, meditemos sobre la importante deuda histórica y afectiva que tenemos con los centros asturianos.
El primero de todos ellos fue este de Madrid, y su primer presidente, un llanisco, José Posada Herrera, estadista y jurisconsulto. Javier Fernández y él, a pesar del siglo y pico que los separa, tienen trayectorias públicas con algunos paralelismos. Hombres de Estado, rigurosos y solventes, elegidos en circunstancias muy diversas para relevantes responsabilidades políticas. Si Posada fue diputado, senador, presidente del Consejo de Estado y del Gobierno, Javier fue también senador, diputado, consejero de Industria y presidente del Principado, entre otras relevantes responsabilidades. Y no aceptó ser ministro de Interior, para desgracia de nuestra factura eléctrica. A ambos se le reclamó ante circunstancias tan excepcionales como complejas. A Posada Herrera para ponerse al frente del Gobierno de España, a Javier Fernández para presidir la Comisión Gestora del PSOE entre 2016 y 2017, el momento de mayor fractura socialista en la actual democracia. Lo hizo como siempre, con altura de miras, moderación y sentido de Estado, y rodeándose de consejeros acreditados y solventes. Alfredo Pérez Rubalcaba fue uno de ellos, el más cercano a lo personal y en el ideario socialista. Personalmente se conocieron en Llanes. Permítanme, recordando a Cosme Sordo, presidente señero de este centro, un poco de orgullo local. Ambos siempre apostaron más por el diálogo que por la crispación, por el acuerdo en favor del país que por la confrontación estéril. Entre otros resultados, el talante de aquella gestora se concretó en un acuerdo con el gobierno de Mariano Rajoy en 2016 para subir de una sola vez el salario mínimo un 8%. Fue el mayor incremento en 30 años. No se cansó nunca la nueva manzana de oro de buscar acuerdos beneficiosos para los españoles o los asturianos. Fue también artífice, junto a los presidentes autonómicos populares Alberto Núñez Feijóo y Juan Vicente Herrera, del compromiso en defensa del noroeste español, la propuesta del ferroviario Corredor Atlántico Noroeste y el énfasis en los criterios demográficos para definir la financiación autonómica son resultado del diálogo entre los tres. Como alguien dijo, los acuerdos de Estado o entre comunidades no son patrimonios de la vieja política, pero a veces lo parecen. Javier Fernández, como los socialistas clásicos, tiene las prioridades claras. Primero, España y Asturias. Después, el Partido Socialista. Y por último, los que en él militamos. Cuando tuvo que elegir, lo hizo como jovellanos. Eligió la única bandera posible, la bandera de su patria, aunque él mismo llevara una guerra civil en su interior. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras y te rogamos que luego nos las proporciones para esa publicación. Y antes vamos a pasar la palabra a la secretaria general para que nos lea las adhesiones a este acto y también para entregar el título. Digamos, adelante, por favor. Buenas tardes. Hemos recibido numerosas adhesiones de socios y de directivos que no han podido estar hoy presencialmente aquí, pero queremos destacar estas tres que nos han llegado por email. Nos dicen: buenos días, por indicación de la delegada del Gobierno de Asturias, doña Delia Losa Carballido, se comunica que por motivo de agenda no podrá asistir al acto de entrega del manzanador don Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias. También hemos recibido un correo electrónico de Antonio Masip Hidalgo. Felicito al centro por la distinción que hace al que fue presidente de Asturias, don Javier Fernández. Fue para mí un honor haber colaborado con don Javier, una de las personas más clarividentes que me ha sido dado a conocer, cuyo ponderado talento podría comparar a la impresión que mi juventud me causó en Oxford don Salvador de Madariaga. No soy sospechoso con don Javier, pues cuando tuve oportunidad no le voté dentro del PSOE, en donde dar las corrupciones de la época busqué sinceramente superarlas por otras vías. El tiempo demostró que yo estaba en el error y que don Javier es una personalidad impoluta de una gran categoría moral y política cuya ausencia al primer plano siento muchísimo. Y también de Miguel Ángel Obardía, que nos dice: quiero hacer llegar mi enhorabuena a don Javier Fernández por recibir la manzana de oro del Centro Asturiano de Madrid y felicitar a la Junta Directiva del Centro por una elección del galardonado. Un cordial saludo. Eso es todo, gracias.
momentito aquí luego, por favor. Gracias. Muchas gracias. Los ánimos. Vamos a leer, por favor, el título de nuevo Pilar Riesgo. Pasamos el micrófono, Paco. Sí, el título dice: el Centro Asturiano de Madrid otorga el título de socio de honor a don Javier Fernández por haberle sido concedida la Manzana de Oro, máximo galardón de esta Casa Regional por su valiosa contribución sociopolítica al Principado de Asturias, en Madrid a 27 de octubre de 2021, firmado por el presidente y por mí. Pues Javier, tienes la palabra, si quieras. Buenas tardes y antes que nada, muchísimas gracias. Gracias, Antonio, por tus palabras, y disculpen ustedes que haya exagerado mis supuestas virtudes, pero ello es consecuencia del afecto y de la amistad que nos profesamos. Y desde luego la comparación con Posada Herrera, pues él era un gran administrativista, ciencia de la que yo no tengo la menor idea, y también era ministro de Gobernación que conseguía, curiosamente, que las tabletas del gobierno triunfaran en el conjunto de España inexorablemente. Por eso fue llamado el gran elector, y yo reconozco que no he tenido nunca esa capacidad. Muchísimas gracias al Centro Asturiano, a Madrid, a su directiva, a su presidente por esta distinción, que es un honor para mí, me llena de orgullo, y gracias de todo corazón a todos ustedes por estar aquí hoy. Entiendo que esta distinción se me concede por haber sido un presidente del Principado que hizo una cosa que hacen todos los presidentes del Principado, es decir, no olvidar en sus políticas a la Asturias fuera de Asturias, a la Asturias emigrada, dispersa por el mundo, que ya es una tierra de inmigrantes que nunca olvidan su propósito de volver, y en ocasiones también ha sido de exiliados, cuya vuelta pues estaba prohibida. Y ello ha traído como consecuencia que en todas las geografías aparezcan centros asturianos que simbolizan la permanencia y la fortaleza de los vínculos, ¿no? Ese sentido de pertenencia que han fraguado en el imaginario de los asturianos de dentro y de fuera de Asturias. Ocurre que el Centro Asturiano de Madrid tiene unas connotaciones especiales. En primer lugar, porque Madrid es la capital de la nación. Y aunque España ni se piensa, ni se hace, ni se imagina solo desde aquí, es incuestionable que la capitalidad conlleva una idea de centralidad política y simbólica de carácter especial. Por otro lado, aquí en Madrid residen las instituciones del gobierno, del Estado. Y Asturias siempre ha tenido una relación muy cercana y muy peculiar con el Estado, hasta el punto de que en momentos ha sido palpable, casi física, y eso es una evidencia histórica que no necesita de demostración. Y en tercer lugar, porque a los asturianos les gusta mucho Madrid. Yo llegué aquí en el arranque de los años 70 y desde el primer momento tuve conciencia plena del magnetismo que esta ciudad iba a ejercer sobre mí. Comprendí muy pronto que su urbanidad tenía menos que ver con sus plazas, sus calles, que con la forma de la ciudad, que con una actitud, un modo de vida y una cultura. Incluso en la atmósfera opresiva de los últimos años de la dictadura, Madrid apareció ante mí como una esperanza de emancipación social y cultural, como
un lugar insólito donde se daban formas de vida no ya distintas, sino contradictorias, alternativas, hasta la extravagancia y el exotismo. Era como un territorio en el que uno podía sentirse liberado de la presión de lo cercano, de ese control social que está inexorablemente vinculado al mundo, a la vida local. Así que desde entonces siempre me ha importado descifrar el ritmo vital que rige el cambio y el devenir de esta ciudad, que la ha convertido en un lugar en el que no se da una respuesta categórica y selectiva a esa obsesiva pregunta española de quiénes somos nosotros, el que la ha upado a paradigma de una España mestiza y plural, y el que ha hecho de Madrid un sinónimo de modernidad. Conociéndola ahora, cuesta trabajo pensar que no hace tiempo era aquel apacible poblachón manchego del que habla Azaña, o la ciudad intransitiva que, según Ortega, no irradiaba su influencia cultural más allá de unos 6 kilómetros, porque el resto, decía el filósofo, era pura provincia. Y para explicarlo, tendríamos que recordar que hasta bien entrado el siglo XIX, Madrid no era una capital, era una corte real. Ni siquiera tenía la calidad de ciudad y carecía de obispo, era una villa. Solo una villa que convivía con una corte sin mezclarse con ella, hasta el punto de que la residencia regia era un palacio de Oriente que está ubicado en el occidente madrileño. Madrid no era la capital del Estado porque el Estado simplemente no existía, el Estado moderno. Empezó a construirse cuando España pasó de ser una monarquía imperial a una nación metropolitana con colonias. Y desde ese momento hasta mitad del siglo, un puñado de juristas, militares, hacendistas asturianos que seguían la senda que había sido abierta en el antiguo régimen por sus paisanos jovellanos, campomanes, ilustrados, pues tuvo un papel protagonista, decisivo, hasta determinante en la construcción del Estado, en la del espacio público a él asociado y en la centralidad de Madrid como capital política. Bueno, os citaré, olvidándome de algunos, seguro, y sin ánimo exhaustivo. Estoy hablando de Agustín Argüelles, de Conde de Toreno, Martínez Marina, de Rafael del Riego, de Evaristo San Miguel, de Canga Argüelles, de Flores Estrada, de Alejandro Mou o de Pedro José Pidal. Es decir, todos ellos alineados bajo banderas distintas. Unos las liberales dozañistas, otros de los exaltados del trienio, las progresistas, las moderadas, y posteriormente la del moderatismo, las más conservadoras, el conservadurismo ya doctrinario. Algunos incluso se cobijaron, como ocurre siempre, bajo varios de ellos. Y pagaron por ello, riesgo con la vida, otros con el cautiverio o el destierro en España, o el exilio británico o francés. Pero lo cierto es que a mediados de aquel siglo, en España había un Estado con unas estructuras básicas, unos cimientos y unas vigas maestras que eran de una sólida fábrica asturiana. Es verdad que quedaba un muy largo camino, muy tormentoso, muy dramático por recorrer, para la definitiva institucionalización de aquel Estado, su despliegue en el territorio e incluso la consolidación de Madrid en su papel como capital de un país de centralismo oficial y de localismo real. Pero bueno, esa es otra historia que no procede contar aquí, ni siquiera resumida. La verdad es que tuvieron también mucho protagonismo los asturianos, pero insisto, sobre todo en este tiempo de memorias enredadas, es mejor seguir el ejemplo de aquel jesuita, Padre Mariana, que terminó su monumental Historia General de España con la muerte de Fernando el Católico, cuando él la había ultimado y la publicó un siglo después, ¿no? Casi un siglo después. Y cuando le preguntaron por qué, dijo que no había querido venir más acá y contar cosas más modernas por no lastimar a nadie si decía la verdad y por no faltar a ella si la disimulaba. Así que seguimos en esta primera mitad de siglo, que vaya muy allá, porque
otros asturianos, la inmensa mayoría, tenía otras también prioridades más, en fin, más vitales, más relacionadas incluso con su supervivencia. Lo cuenta muy bien Blanco White en sus cartas de España, la segunda de ellas. Dice que entonces Asturias era una pobrísima provincia en la que la mayoría de sus habitantes no tenía otro patrimonio heredado de sus nobles antepasados más que una hidalguía casi general y una fuerte estructura muscular que decía Blanco, utilizaban en las tribus más débiles del sur, monopolizando los oficios de mozo de cuerda y de aguadores. Y es justo en ese tiempo cuando comienza un oficio que se inicia en Madrid de sereno, que es también monopolizado por asturianos. Es decir, que en aquel medio siglo, mientras unas élites asturianas construían algo novedoso, porque nada menos que un nuevo sujeto político, un Estado-nación con un espacio público de ciudadanos, pues la mayoría de sus paisanos, una gran parte de ellos, desbordaban los límites del Principado y se derramaban en aquel Estado que sus paisanos estaban construyendo. Después vino la primera revolución industrial, donde Asturias tuvo un fuerte protagonismo, pero más tarde ya la migración pasó a Cuba primero y al resto de las antiguas colonias continentales españolas después. Por tanto, lo que quiero trasladar es esa idea de que la diáspora asturiana tiene una muy larguísima tradición. Hasta el punto de que si uno busca en el mapa, pues Asturias hay que mirar en el norte de España, pero eso en el mapa. En la realidad Asturias está en el este, en el oeste, está aquí, en Madrid, y está en cualquier confín, no importa qué frontera, donde un asturiano, un hombre o una mujer, ve pasar los amaneceres y los años sin olvidar su tierra de origen, sin borrar sus huellas y sin perder su sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia que es más que una geografía, una tradición, una historia o una cultura, es una identidad tan marcada por la migración y la ausencia que Asturias no podría explicarse a sí mismo sin ella. Yo no sé que pueda haber una identidad más vigorosa que la asturiana. Lo que ocurre es que lo importante de la identidad no es que sea fuerte, sino lo que hacemos con ella. Y los asturianos hacemos con nuestra identidad lo mismo que con nuestras casas o con las estanterías o con las copas de vino. Es decir, no llenarnos de todo para que pase la vida. Y por eso la identidad asturiana es porosa, flexible, compatible con otras. Todos conocemos chileno-asturianos, argentino-asturianos, mexicano-asturianos, y desde luego se vincula con la española como si fueran pues, dos olores en un mismo perfume. Es decir, se funde con ella en una ciudadanía que trasciende de los límites y remite de los vínculos y remite pues, a una ciudadanía que es más profunda y más sentida y más fraterna que todo aquello que nos hace distintos. Dada que nuestra identidad tiene un alto contenido emotivo, es muy emocional, ¿sí? Pero ningún asturiano cree que eso provenga de un fondo telúrico esencial o heredado, ¿no? Sino del afecto por lo próximo, por los amigos, por las costumbres, por el lugar. El lugar es ese sitio en el que el mapa se convierte en sentimiento. Todos somos de algún lugar y ese lugar influye poderosamente, a veces demasiado poderosamente, en nosotros. Y por último, en cuanto a la identidad asturiana, pues nunca está hecha. Siempre está haciéndose, deshaciéndose, ganando adhesiones o perdiéndolas, porque contra lo que dicen los genuinos portadores de las esencias, los que consideran que sus aspiraciones están justificadas en Pleistoceno, las identidades siempre están cambiando. Todas las identidades están cambiando y lo que debería importarnos es procurar que cambien para mejor.
En España ya lo hicimos. Lo hicimos hace más de 4 décadas, lo hicieron las generaciones entonces vivas. La gente de mi generación también, pero la gente de mi generación somos, es verdad, menos de un lugar que de un tiempo aquel hostil, un tiempo duro. En España, en este país, en el año 74, aún se ejecutaba la Gardotte Vil, y 8 años después, no es que España ya fuera, que no era una democracia plena, sino que tenía un presidente que poco antes militaba en la clandestinidad. Es decir, en aquel lapso de tiempo habíamos conseguido que la identidad española se reinventara a sí misma en europea, moderna, cosmopolita, cívica, constitucional y democrática en el seno de un Estado construido con palabras y con leyes. Eso lo hicieron aquellas generaciones. Yo soy vital y emocionalmente de aquel tiempo que se dio en llamar la transición, y me gustaría que aquella generación fuera recordada no solo por la que llegó a las casas, a las aulas, o a los laboratorios, o a las fábricas, digamos, el sueño ilustrado de una España moderna, sino también la que inició la andadura por un camino nuevo, que no repitió el gesto dramático y reiterado de la tabula rasa. Y estarán pensando que este tipo cree que todo se hizo bien, y no es verdad, no todo se hizo bien, porque estábamos tan atareados, recordarlo, porque somos de esa generación y están aquí tan atareados construyendo el Estado, que nos olvidamos de pensar la nación. Y la nación es una realidad imaginada que, como todos sabemos, no pensamos de la misma manera. Teníamos tanta urgencia por romper con el pasado inmediato que rompimos con todo el pasado. Y un país tiene que compartir una cierta idea de su pasado, o quedará atrapado entre ese pasado que no termina de pasar y un futuro que no acaba de llegar. Creíamos que modernidad era democracia, desarrollo económico y justicia social. Y ahora sabemos que también era reconciliarnos con nuestra historia, porque es la forma de hacerlo con nosotros mismos. Somos una generación que pensó que estaba destinada a rehacer todas las cosas, y ahora sabemos que también hay que trabajar para que algunas cosas simplemente no se deshagan. Sé que en todo lo que te he dicho está cargado de abstracción y de racionalidad, porque yo soy irrenunciablemente racionalista. Bueno, en mi descargo diré que siempre he sospechado, he recelado de la perfección de los excesos, y también creo que a veces hay que proteger a la sociedad de los que, en nombre de la razón, tienen demasiada prisa por hacerla perfecta. Sé que las emociones y los sentimientos forman parte del misterio de la política, y pienso que en este momento van ganando los que prefieren sentir a comprender. Pero soy optimista, aunque un optimismo melancólico, porque creo que la esperanza, que es enemiga de los utopismos y de la magia como solución, pues volverá de la mano de todos aquellos que saben que la exaltación del fragmento y el canto a la diferencia siempre ha sido uno de los ejercicios preferidos de los adversarios de las ilusiones colectivas. Yo siento ahora emoción, sí, siento emoción, y en este tiempo de palabras de usar y tirar, la que más, es decir, la más sincera, la más sencilla, es gracias, reiterar las gracias a todos ustedes, al Centro, por esta distinción, que, insisto, es un honor y me llena de orgullo. Y también siento orgullo por ser asturiano, pero no por haber nacido en Asturias, que ahí no veo mérito alguno, ni tuve nada que ver, obviamente, sino por formar parte de una comunidad de hombres y mujeres que dentro y fuera de Asturias nunca hemos antepuesto la pertenencia a la ciudadanía, ni la mitología a la historia, nunca hemos volcado nuestra identidad sobre lo público, ni hemos querido convertirla en frontera, nunca hemos pretendido dibujar con patrones culturales los perímetros
de la ciudadanía, ni construir con la identidad y la diferencia los cimientos de la comunidad política. Nunca hemos querido ser el pez más grande de un estanque más pequeño, ni hemos tenido ningún tipo de problema con periferia hacia el centro. Estoy seguro que aquellos asturianos a los que antes citaba, que construyeron las bases de un Estado nuevo, de un Estado que se rigiera por el derecho, exclusivamente por el derecho, para organizarse y permanecer, si pudieran saberlo, se sentirían orgullosos de que 2 siglos después sus paisanos, de dentro y de fuera de Asturias, pues digamos que defendemos al Estado y que no nos disculpamos por él. Nada más y muchísimas gracias. Hemos hablado con los aplausos. Enhorabuena, Javier, un discurso extraordinario, muy emotivo y cargado de verdad. Y creo que ya es todo, pero nos falta poner el broche con ese himno de alegría, que es el himno de Asturias. De manera que todos juntos, por favor. No,